Si me acompaña, por favor, vamos a leer en Hebreos capítulo 5, Please come to Hebrews 5, verso 7. verse 7. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El día de hoy, mis hermanos amados, Today, brethren, vamos a entender we'll understand cómo podemos ser bendecidos how we can be blessed o exaltados por Dios. or exalted by God. Vemos en este pasaje que Jesús dice que We see in this passage que cuando Jesus estaba en says su carne, that when he was in his flesh, Él dice que lloró, he cried, que gimió terriblemente he cried out para poder someter su alma a la voluntad de Dios. to be able to submit his soul to the will of God. El propósito de Dios, hermanos míos, como Padre, The purpose of God as a father es hacer que sus hijos is to make his sean children prosperados, to be prospered, sean exaltados. to be exalted. Es el propósito de los padres. That's the purpose of the parent. Que los hijos sean potenciados. That the children are made capable. La pregunta es cómo Dios The question is, how does hace God esas obras en sus hijos. do this work in his children? Aquí vemos cómo lo hizo con Jesús. Here we see how he did it with Jesus. Dice que aunque era hijo, Even though he was a son, no dejó de ser hijo. he didn't stop Si being no a obedecía, son. seguía siendo hijo. If he didn't obey, he was Pero still no a se son. hubiera perfeccionado But he would not have become perfect. y no hubiera sido exaltado. And he would not have been exalted. Entonces la razón Then the reason de los padres of the parents es hacer que los hijos sean is to make the children levantados o to be prosperados lifted up and o prospered exaltados. and exalted. Levantados más arriba de donde están. Lifted above where they are. Nadie No one sin papá without a father puede ser exaltado. can be exalted. Cuando el hombre se exalta a sí mismo, When men exalt themselves, es orgullo it's pride y es causado por el diablo. and it's caused by the devil. La gloria The glory del hijo of the son es que lo exalte su is padre, to be exalted by the father, no a sí mismo, not no por sí himself, mismo, sino que su padre lo exalte. but that the father exalts him. ¿Cuál es el fruto de la humildad? What is the fruit of humility? Dice que Jesús es manso y Jesus humilde de corazón. It's kind-hearted. Pero si tuviéramos que hacer o buscar un sinónimo de If we humildad, had to find a synonym el for sinónimo humility, que mejor encaja the best one es obediencia. is obedience. Humildad igual a obediencia. Humility equals obedience. Alguien puede decir que es humilde, Someone can say they're humble, pero si no obedece, no but lo if they es. don't obey, they are not. Aunque Even piense though que lo es. they think they are. La humildad Humility es is obediencia. obedience. Entonces la humildad Humility permite permits que el hijo obedezca. that the son obeys. Y la obediencia del hijo tiene que ser con diligencia. And the obedience of the child needs to be with diligence. Vemos a Jesús, hermano, We see Jesus, brethren, en Filipenses capítulo 2, y no voy a leer todo, pero en el verso Philippians 8 2, dice que Jesús estando en la condición de hombre, ya says that Jesus habla being antes in de the todo lo que él condition hizo, as man, pero en este verso empieza a In this decir, cuando verse, se hizo hombre, when he became a man, se humilló a sí he mismo. humbled himself. Entonces, Then,
Alguien para que pueda obedecer Someone, so they can obey, necesita they entender need to understand que debe that they must voluntariamente someterse, voluntarily humillarse submit and humble para estar themselves disponible para to obedecer. be available to obey. Se requiere eso. It's required. Y dice que se humilló a sí mismo, He humbled himself, haciéndose obediente making a su himself Padre obedient hasta to la his muerte. Father till death. Jesús se sometió a su Padre hasta Jesus la muerte, submitted pero to le the Father till batalló death. para llegar hasta ahí. But he battled to Pero get lo to that logró. place, but he accomplished it. Gracias a Dios lo logró. Thank God he accomplished it. ¿Y qué sucedió? And what happened? Cuando él lo hace, When he did it, dice que él se somete a su Padre he submits to his Father, y dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. and God exalted him to the highest. La obediencia nos lleva a la Obedience takes us to exaltación. exaltation. La obediencia lleva a la manifestación Takes to the absoluta de la manifestation. capacidad de la persona. Absolute Es lo capacity que of hace. the person is what it does. La potenciación It makes them capable. de la persona The person se desarrolla en el momento que la persona se dispone a ejecutar las acciones que le mandan. is developed whenever the person Ahí se perfecciona obeys. el hombre o la Men mujer. or women are perfected then. Ahí son exaltados. They're exalted then. No se debe o no se puede o no se debe, pero You should la gente lo not. puede hacer si quiere, People can do it if they want to desobedecer y pensar que está siendo disobey and think humilde. that they're being humble. Se puede exaltar quizás a sí mismo, They might exalt themselves, pero nunca tendrá lo rico que es but they'll never have el rico sabor de the great del taste fruto de la humildad of y the la fruit obediencia. of humility due to obedience. Es una delicia, It's a delight. es un sabor agradable, It's a great taste. es algo que te satisface, It's something that que te satisfies you, llena, that fills you que up, te hace feliz. that makes you happy. Es maravilloso, It's hermanos. marvelous. Esa es la condición That's the a la que condition todo hijo de Dios debería of which aspirar y All llegar a children ser. of God should aspire. No solo Not conformarse only con ser un creyente. Be okay with being a believer. La palabra dice que hay muchos The word hijos of de God Dios, pero says son hijos, There's many children of desobedecen. God, but they're les disobedient. llama hijos de desobediencia. And they're called children of disobedience. ¿Y qué sucede? And what happens? No se perfeccionan. They're not perfected. ¿En qué? In what? En In obediencia. obedience. Por lo tanto, no son exaltados. Therefore, they're not exalted. Y batallan, hermano. And they battle. Es brethren. doloroso, la It's verdad. painful. Me conduelo It hurts me de cuando una vida no entiende of esto. when a life doesn't Porque sé lo comprehend this. duro que les Because I es know how difficult it is entender y aprender a obedecer. to understand and learn to obey. Quisiera que el día de hoy, mis hermanos, I would like us podamos aprender today to learn en la vida de José el soñador para hablar de un humano. in the life of Porque a Joseph veces the piensan que dreamer. Jesús como que, bueno, Jesús es Dios, Sometimes you think, well, Jesus pero is era God, hombre. But Pero hablemos de José porque José Today, fue hombre, como let's usted y yo. speak of Joseph the dreamer like you and I. Y ese hombre llegó a ser bendito This man was blessed, y llegó a ser una bendición para and he muchos. became a blessing for many. Mi pregunta es, ¿cómo se My llega a question ser is, bendición? how do you become Ese es a el blessing? título del tema. That's the title of the sermon. ¿Cómo puede una How persona can a person ser bendecida y exaltada por Dios? be blessed and exalted by God? La respuesta The answer es is que para que la persona, for the person, como hijo, as sea a child, exaltado, tiene que estar to con su be padre. exalted, they have to be with their father. Solo el padre lo puede aprobar. Only the father can approve it. Es el que le da el checkmark. Is the one that gives the Y Dios checkmark. usa esa autoridad para God darle el uses checkmark that o authority el ex. to give the check mark or the X. Entonces, hermanos míos, Then, brethren, si quiere ir, yo voy a leer en Génesis 37 para ver el come verso to 13. Genesis 37. Voy a ir un poco rápido verse porque 13. necesito decirle varias cosas. Dice, y dijo Israel a José, Israel es el papá de José, Israel is the father of Joseph. y le dijo a José,
José es el hermano menor de Joseph todos sus otros is hermanos. the youngest sibling. Y le dice Jacob, o Israel, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Y oiga lo que le dice el papá a José. Ven y te enviaré a ellos. Ven es una palabra que indica que José se A mueva. word that indicates for Joseph Ven. to move. Come, Y te enviaré. and I will send you. Es algo que Jacob le está diciendo a su It's hijo. something that Jacob Ahora is telling vea his son. qué hace José But look cuando what recibe Joseph esas did palabras. when he received these words. Dice, y él respondió, o sea, José, dijo, heme aquí. Here I am, said Joseph. ¿Qué es heme aquí? What is it? Here I am. Disponibilidad Availability para obedecer. to obey. Heme aquí. Here I am. Mándeme, Command me. envíeme, Send me. potencieme. Make me capable. Muévame de este lugar Move al me otro, From this place to the next. de esta condición a otra From this mejor. condition to one better. Perfeccióneme Make me perfect en obediencia. in obedience. El hijo no se puede perfeccionar solo. The child cannot perfect themselves. Necesita They need órdenes orders para que sea to be madurado matured y perfeccionado and perfected como hijo. as a child. Entonces le dice eso. Y le dice José, estoy disponible para obedecerle. Joseph was ready to obey. Mándeme, Command me. perfeccióneme en obediencia. Perfect me in obedience. Ningún hijo No child nace perfecto en is obediencia. born perfect in obedience. La obediencia no se refiere al espíritu. Obedience not La to the obediencia es en el spirit. alma. Obedience in the soul. Esa es la que está batallando, That's es the el one alma. battling the soul. El alma The soul. está estirando. It's es el alma. stretching. It's the soul. Y ahora vemos And now we see que Jacob lo envía. that Jacob sends him. ¿Qué hace José? What does Joseph do? Obedeció. He obeyed. La obediencia con diligencia Obedience with diligence demuestra que ama demonstrates y se humilla that he loves and ante su autoridad submits to his authority. inmediata, superior. Immediate authority. Quiere decir que la persona Meaning humilde the person siempre tiene que that is estar debajo humble de una autoridad, siempre. Always has to be under an authority. Una vida que no A acepta life autoridad that no doesn't es accept humilde. authority is not humble. No quieren estar bajo They autoridad. don't want to be under authority. ¿Por qué no quieren? Porque Why no don't pueden. they? Because they can't. No pueden. Les es can't. muy violento obedecer. It's too violent for them to obey. Su alma está Their muy soul dañada is too hurt, y necesita and aprender. he needs to learn. Pero el aprendizaje no se puede imponer. But the learning cannot be imposed. Se tiene que entender. It needs to be understood. Tiene que comprender la persona y cuando The lo comprende person tiene que querer Needs aquello. to comprehend and No lo needs to puede want forzar, porque it. si lo forza, You can't no force se it, logra. Because if you force it, it's not accomplished. La persona debe The entender. person has to Y understand. cuando entienda, When va a they querer o understand, debiera they querer will aquello. want that. Porque ¿quién no Because anhela who ser exaltado? Doesn't desire to be exalted. Todos quisiéramos, pero no todos We quieren all pagar el precio. Want it, but not everybody wants to pay the price. El precio es The price is caro. expensive. Hacer lo que tú To do no quieres, what you don't want to sino do, hacer lo que tu autoridad quiere. but do what your authority wants. Pero observa, But observe, ¿es no acaso hermoso cuando, isn't it beautiful cuando te ejercitas en eso? when you exercise in it? Se forma una persona A person is formed agradable, that is pleasing, diligente, respetuosa, diligent, amable, respectful, kind, formada, formed con principios. with principles. Es formal, It's formal, es agradable. it's pleasing. Pero una vida que no está ejercitada es But a life terrible. that is not exercised in it is terrible. No se sabe por dónde empezar. You don't even know where to start. ¿Cómo le empezamos a trabajar How do esto? we begin to work with this?
Porque no puede entender que la autoridad es una necesidad. Because they can't comprehend that Para the que esa authority alma is se a arregle. need for that soul to be delivered. Amados míos, Brethren, cada vez every time que nos humillamos ante el Señor that we humble ourselves before God y lo obedecemos, and we siempre obey, always viene la presencia de Dios. the presence of Atraemos God la comes. presencia de We Dios. attract the presence of God. Dios es atraído God is attracted por aquellos que se humillan. by those who humble themselves. El canto que cantaron, The song that yo lo was traigo sung today, escrito. I Está have it hermoso. written. It's beautiful. Isaías 57:15. Isaiah 47:15. ¿Cómo dice? A el alto y el sublime, To the highest que habita one en la that eternidad, dwells in eternity, y su nombre es el and his Santo. name is the Holy One. Allá arriba vive Up Dios, there lejos de lives los hombres que no le God, quieren far away obedecer. from men that don't want to obey. Pero cuando alguien se humilla But aquí en when la someone tierra, humbles lo themselves, atraen. He attracts him. Y Dios viene And God y comes dice, and yo, says, y con el and with quebrantado y the humilde de brokenhearted espíritu, and humble in spirit, ahí vive Dios. that's where God lives. En donde lo obedecen, Dios está Where they ahí. obey Him, God is there. Debes estar seguro. You have to be assured. Cuando tú obedeces, When no you dudes, obey, Él está ahí. You know He's there. Él es una realidad. He's real. Por eso es que lo obedezco. This is why I Porque es obey una Him, realidad para because mí. He is real. Si no fuera, If He no lo weren't, haría. I wouldn't do it. Lo hago porque lo creo. I do it because I believe Porque está it. escrito. Because it's written. Él habita con el manso y dwells humilde. With the humble. Ahí está Dios. That's where God is. ¿Qué es lo que le atrae? What attracts Him? La obediencia. Obedience. ¿Por qué? Porque Dios Why? puede Because tratar God can y deal perfeccionar with y them and make them potenciar perfect hasta el and máximo make them capable esa to the vida max que that le life obedece. that obeys Him. Dios puede glorificarse God a can través, glorify Él mismo a himself través de ellos. Cuando through ellos se them. dejan, When they allow themselves, Dios se perfecciona en God is ellos. perfected in them. Son una gran They're bendición. a great blessing. Por eso es que Dios los This is transforma why God transforms en bendición them no solo in para sí, blessing, not pero only para for los themselves, demás. but for the others. Porque Dios puede vaciarse en God can ellos. Pour Porque ellos into no them rechazan because they don't reject lo que Dios les what pide. God asks of them. Y Dios les habla. And God speaks to them. Pero generalmente no les habla directo. But generally it's not Les direct. habla por He diferentes speaks to them personas. through different people. Porque la humildad sería Because fácil. humility, Si me it habla would be Dios, yo easy le, if sí, God Señor, ¿qué speaks más to quiere? me. Yes, Si sir. lo estoy oyendo. If I'm hearing him Pero si me habla a través But de if he alguien speaks to me through que haga somebody tal else cosa, pero to do something, but, como decía el Señor, que si like tal the vez Lord veo el said, vaso, they're looking at the vessel, desechamos la and palabra. they reject the Y word. fue Dios que estaba And it usando. was God using them. Y la persona tiende a And the desobedecer person disobeys. y no se perfecciona And they're not perfected en obediencia. in obedience. Dios nos ama tanto God loves us so much que su gozo es exaltarnos. that His joy is to exalt Veamos us. cómo es que José, el soñador, atraía la presencia de Dios. Let's see how Joseph attracted the Primero, presence hermano of God. mío, el que ama a First, Dios, the one that loves God, o solo si ama a Dios puede or humillarse. only if you love God can you humble yourself. Y un humilde And a humble person reconoce, recognizes, hermanos míos, brethren, que necesita obedecer that they need to a obey cada una de sus each autoridades. one of their authorities. El humilde The reconoce que humble necesita, recognizes that they need. estoy usando la palabra I'm necesita, utilizing the word needs. someterse a sus To submit autoridades to their authorities para que se perfeccione en so they obediencia. can be perfected in obedience. Dios no siempre te pone un dulce sobre ti. Doesn't always put a kind person A over veces you. pone Sometimes He places seres difíciles people that are difficult porque tu alma es difícil. because your soul is difficult. Te dan el mismo They give you the same one material que tú necesitas. material that you need. Así lo hace. This is how He does it. Entonces, muy interesante, hermano mío. It's very interesting, brethren. Así que debemos aprender We must learn
que después de la obediencia viene that la after exaltación. obedience, the exaltation comes. En Hebreos 7:7 el Señor Hebrews dijo, 7:7. y sin ninguna, como dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El humilde siempre, oye bien, The se humble reconoce menor. Always recognizes himself as Porque en el momento que se reconozca lower, superior, ya no puede estar bajo autoridad. That they recognize themselves Ya no as es útil. greater, they're not useful. Ya no es útil a una autoridad, They're not una useful persona to que se an cree superior a la authority. autoridad. Someone that thinks they're No se va a perfeccionar y solo superior va a than haber authority. problemas entre la autoridad y esa persona. They're not useful and they just cause problems between authority Va a haber and choques. themselves. There will be a shock. ¿Por qué? Porque no hay Why? esa mentalidad de Because that humillarse. mentality of humility, La autoridad la puso ¿quién? the authority who placed it. Toda autoridad viene All de, authority comes from God. toda autoridad está All establecida authority por is established Dios. by God. Todas. All of it. No hay una sola que no sea de parte de Dios. La autoridad es de There's not Dios. one that doesn't come from Ahora, God. ¿cómo la ejercita cada quien? Now, how does Ese es asunto each de cada authority quien. exercise it? That's their problem. Dios va a llamar a cuentas a cada vida. God will call into account each life. José, hermanos míos, Joseph, brethren, siempre estaba disponible para obedecer a cuando estaba en su casa, ¿a quién? A su was padre. always available to obey whom? When he was at home, his father. Siempre estaba Always. He disponible. was available. Heme aquí, Here I mándame, am. muéveme. Command ¿Qué me, move quiere? me. What would you like me to do? No se despegaba de su He didn't padre. let go of his father. ¿Por qué? Why? Porque era el lugar perfecto para Because it was the perfeccionarse perfect place to be perfected en obediencia. in obedience. Él no se iba con los tíos, con He los didn't go with parientes. the uncles, Esos with no the te perfeccionan. relatives. They don't perfect Ellos te you. dicen que lo que está mal They está tell you bien. what is wrong is right. Ellos te dicen que They aquello tell es, you that tú estás bien. this and that. Oh, you're good. Nunca Never. un hijo es perfeccionado por otros que no son A su padre. child is perfected by others that are not their parents. El Señor dice The Lord que José said siempre estaba con su that padre Joseph was always with his father, y Dios lo movió and God moved him cuando ya era perfecto en when he obediencia was a su perfect in padre. obedience to his father. Jacob no se dio cuenta Jacob didn't realize el día que le dijo, ven, the time he told te him, enviaré "Come, a and I tus will hermanos." send you to your brothers." Él no supo He did not know que lo estaba enviando that he was sending him a someterse a otra to autoridad. submit to another authority. Nunca supo eso. He never knew that. Pero ya no debería estar con su padre. ¿Por qué? But he shouldn't be with his father any Porque longer. ya Why? estaba exaltado. Because he was already exalted. Su padre le dio, ¿qué, His father hermanos? gave him what, brethren? Una capa de colores. Colored. Eso significó que agradó a su That he padre. pleased his Y dice que su father. padre lo And his amaba. father loved him. ¿Por qué lo amaba? Why did he love him? Porque obedecía. Because he obeyed. Él estaba exaltado. He was exalted. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? Lo movió. He moved him. Mientras estuvo en su casa, Dios le dio When he was in his visiones. house, God gave him ¿Se visions. acuerda de esa visión que le dijo Remember que that vision? su manojo crecía y que sus Where his went sus up otros and manojos de his sus hermanos se brothers doblaban ante el de él? lowered before his. Y después que veía las 11 estrellas, a la luna y el sol, que también se humillaban ante él. They humbled themselves before him. ¿Quién le revelaba eso? Who revealed this to him? Dios. God. ¿Por qué le revelaba? Why did Por he reveal humilde. it? Because he was humble. Por humilde. Because he was humble. Por ser accesible a For Dios. being accessible to Por God. eso le revelaba. This is why he revealed to him. ¿Se acuerda el plan de Dios con un humilde? You remember the plan of God with a Lo humble quiere person? exaltar. He wants to exalt Pero him. exaltarlo para enorgullecerlo a él, Make no. him proud? No. Lo quiere exaltar He porque wants Dios to se va a exalt glorificar him por because medio de él God para bien was de muchos. glorified through him for the benefit of many. Esa es la razón. That's the reason. Dios le dio la visión. God gave him the vision. Y cuando José estaba And when exaltado Joseph was ya exalted already, en su casa, Dios lo in movió. his house God moved him. Pero en el proceso que Dios hace, nosotros no conocemos esos movimientos. We don't know those movements. Llega con sus hermanos José y dijeron, matémoslo para que a ver qué And they pasa said, con sus sueños. Let's kill him
him to see what happens with his dream. Usted sabe la historia. And you know the No lo story. mataron y después They vino killed una him. caravana de israelitas y lo vendieron. ¿A dónde fue a dar? Came and they sold him. Como esclavo, ¿a He dónde? went to slave. Oiga where? bien, esclavo. As a slave, listen well. ¿El esclavo tiene derecho a ejercer su voluntad? Does he have any No, right? señor. No, sir. Pero es malo. But is it bad? Si lo ve desde el punto de vista en su mente carnal, es malo. Pero si lo ve desde el punto de la vista del Espíritu, es una perfección. Así es. This is how it is. Y llega con Potifar He comes with Potiphar, y compran a ese hombre and they buy him 20 piezas de plata. 20 pieces of silver. Mira lo que valía para Look what he ellos, was worth to them, a los ojos de to ellos. the eyes of men. Pero ¿sabes qué dice alguien más? But you know who Dice, else y says? Dios estaba con And José. God was with Joseph. ¿Por qué es que Dios está con él? Why is it that God Porque era was with him? humilde. Because he was humble. ¿Te acuerdas de You Isaías? remember Isaiah? Dios habita con el humilde. God dwells with the En las humble, alturas, pero con el with the humilde high, aquí en la tierra. but with the humble here on earth. Con el que obedece With está the one Dios. that obeys God. Y llega con Potifar He comes with Potiphar. y ahí se pone hermoso la escena, hermano. Becomes beautiful. Ahora José Now Joseph no tiene papá, doesn't have a father. tiene un amo He has a Lord, y él es un esclavo. and he is a slave. No tiene derechos. He has no rights. Pero Dios está con él. But God is with him. ¿Por qué le permite eso? Why did he allow Porque that? Dios lo va a perfeccionar. Because God will perfect him. Hermanos míos, ¿quién se Brethren, perfecciona si lo tratan con pétalos de rosa? Who is perfected if they're treated so kindly? Se hacen débiles. They become weak. Hermano, Brethren, Dios lo llevó ahí. God took him there. Y si quiere, yo voy a leerlos. Voy a Génesis 39 y el verso 1 al 6. Verse 1 to 6. Y si no, lo puede escuchar si gusta. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús precioso. El verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. ¿Cómo? José fue Joseph varón próspero. Became a prospered Mis man. amados, Brothers, ¿qué significa ser próspero? what is it to be prospered? Obediente. Obedient. Eso es ser próspero. That is to be prospered. Su alma era próspera. His soul was prospered. Por eso dicen en 1 Juan, dijo, This is why it says, amados, yo John, ruego a Dios que Beloved, I beg the Lord prosperen en todas las that you cosas, así como prosper in prospera all su things, alma. just as your soul prospers. Cuando el alma es obediente, When the soul is es un alma obedient, próspera it's a prosperous soul. y puede poseer, And it can possess. puede Can poseer. possess. Sigo. El que sigue. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, con José. Y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este amo era tremendo. This Lord was Pudo tremendous. notar He could tell Que esta persona that tenía this algo person had diferente a something todos los different demás. to the other people. Vio que esta persona He lo que saw hacía that what this person estaba did, bien hecho, it was well done. bien ordenado. Was Y no well tenía ordered. cosas tiradas, todo estaba He bien had ordenadito. Things wrong, everything Eso was es un alma orderly. próspera. That is a prosperous soul. Un alma que no es próspera tiene las cosas tiradas por todos A soul lados. that is not prospered Eso throws significa things desorden. everywhere. That means lack Las of cosas que order. están tiradas afuera es porque así está el Things alma that are adentro. thrown
out just like that. It's just the way the soul is inside. No está ordenado. There's no order. Porque no hay ¿qué? Because there's no what? Autoridad. Authority. Por eso está desordenado. This is why Porque no hay they have autoridad lack ahí. of order, because there's no authority. Y yo también tengo muchas cosas que hay que arreglar, porque hermano, And I have el alma es things I need tremenda, to fíjese fix hermano. because the soul is Lo que tremendous. quiere luego lo quiere agarrar y luego ya no sabe dónde ponerlo. It just wants to grab Es it una and then you lata, don't have hermano. where to put it. Ok, pero sigamos aquí. El verso, el 4, y hacía yo a José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué le entregó todo? Why did he give him everything? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Jehová bendice The Lord la blesses obra de las the manos work del of the humilde. hands of the humble No person. importa si es para él o Regardless si es if para it's alguien for más. them or for ¿Ves someone por qué el else? humilde You es see why the precioso? humble person is Porque no es beautiful? envidioso. Because they don't have envy. Él hace la obra They para do the agradar a work to Dios. please Jesus. No importa si es para él It o doesn't es para matter alguien if it's más. for others or if it's Su for gloria del Their humilde glory es of the obedecer humble a is to Dios. obey God. Esa es su gloria. That's their glory. Y luego dice, Then it says, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mire, era guapo por fuera, look, he was handsome. pero era precioso por dentro, hermano. But inside he was also precious. Era precioso ese He hombre. was precious, that Precioso man. significa Precious meaning valioso. valuable. Valioso Valuable ante Dios. before God. Porque era recto Because he was righteous ante Dios y before obediente. God, and he was obedient. Pesaba mucho ante Dios ese hombre. He waited much before God. Era una gloria tremenda. He was a glory. Eso es en el tremendous. verso 39, ¿cuál? Verse 6. 39, verse 6. Hasta ahí vemos Until then we see que José es próspero. that Joseph is prosperous. Pero esa prosperidad, ¿quién se la implantó? But that prosperity, who Su padre. implanted it? Their father. Su padre se la implantó Their allá father cuando estaba con implanted él, it como when he hijo. was with him as a son. Cuando llega allá como esclavo, When he ¡pum! went as a slave, Derechito, hermano. righteous. Rapidito lo hizo mayordomo. Quickly, he made him ¿Por qué? like the manager. Why? Porque estaba Because he perfeccionado was en perfected obediencia. in obedience. Por eso subió tan rápido. That's why he went up so high and quickly. Perdón. Ahora, en el verso que sigue, en el 7, Next verse, aconteció que 7. después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Mire, hermano, Look, brethren, José Joseph siempre estaba disponible para obedecer. was always available to En obey. este momento, In this moment, cuando la mujer le pide when the eso, woman asked this, en la palabra dice que in the sobre word of un God, alto it hay says, otro más alto. over one authority, there's another one higher. Sobre una autoridad Over one siempre hay authority, otra. There's always a greater authority. Y después de esta hay And otra. after that one, Hasta there's llegar a another Dios. one until you get to God. La mujer tenía The woman had autoridad sobre ese hombre. authority over Joseph. En cuanto al servicio físico de hacer In the service tareas. to do the jobs. Pero no estaba vendido. But he wasn't sold. No había prostitución en él. There was no prostitution in him. ¿Y qué hizo? And what did he do? El hombre, la mujer la quiso The y woman los wanted trató, him. hermano, lo She intentó tried. varias veces. She tried several times. Pero quiero que note lo que But I want you en to el verso note 8 dice verse José. 8, what Joseph 39:8. said. 39:8. A ver, déjeme ver dónde estoy. Ahora dice esto.
Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿José está exaltado, hermano? Is Joseph exalted, brother? Claro que está exaltado, Of course hermano. he is. ¿Pero por qué fue exaltado? But why was he exalted? Por su obediencia. Because of his obedience. La humildad Humility lleva a la obediencia y la takes obediencia you to exalta. obedience, and obedience exalts Ahora you. observe, cuando José le está diciendo a la mujer, ¿cómo pues, dijo, yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Una autoridad sobre otra. An authority La over mujer another. The woman, tenía autoridad she had ante authority por un esclavo, over a slave. pero este hombre tenía otra But autoridad this que man ella had no another sabía. authority that she didn't know of. Y su máxima autoridad es Dios. And his maximum authority is God. ¿Cómo yo pecaría contra Dios por complacer tu How deseo? could I sin against God to No please vales you? la pena You're not worth it. que yo desobedezca a Dios por tu. For me to Locura. disobey God for you, No voy a perder mi relación con mi Dios. I will not lose my Por tu relationship bajeza. with my God for you. Hermano, Brethren, el verso 9. verse 9. No hay otro, dijo, ya lo leímos el 9. Ahí vemos que José se niega. We Y luego see that dice, Joseph denies. ¿y qué hace la mujer What después de does que the eso woman pasa? does? Voy a leer el verso 10 al 18. Verse José 10 to 18. se niega a eso. Y por ese acto que esta mujer hizo y que le tomó su ropa y todo aquello, Joseph denies, and because of this action, the woman took el his hombre clothes huyó and sin everything. ropa. He flew without clothes. Pero yo no veo But I don't see que él haya reclamado, that he complained. ni haya tenido un reclamo contra Dios, To have a ni complaint contra before ellos. God, nor against his Un humilde lords. no hace problemas, hermano. A humble person doesn't Solo make confía, difficulty. Just trust. solo confía en su Dios. They just trust in their God. Por eso es que Dios está tan feliz con This is él, why God is so happy with confiado totalmente en them. Dios. Trusting completely in God. En el verso 10 dice, In verse 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse con él. Todo eso, hermano amado. Dice que ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué dice la Biblia cuando alguien es what does the tentado a Bible eso? say when someone is tempted Huye to flee? Huye de las pasiones juveniles. Flee Es la from the única vez en la passions. Biblia It's the only que time Dios in the dice Bible que that God huyamos. says for us No to dice flee. resístelo. He doesn't say resist. Huye. Flee. ¿Obedeció a Dios? Did he obey ¡Pum! God? Huyó, He Sin flew ropa. away. pero obedeció a Dios. He obeyed God. ¿A dónde lo llevó este tipo, estos actos? La mujer hizo un Where show, did this un action falso. take him? The Esperó woman hasta que el hombre made a viniera, show, la ropa made de her José ahí, y husband le dijo, came, mira, tu siervo, el que me the clothes of trajiste, Joseph me quiso deshonrar And y yo grité y and di she grandes said, voces. Joseph wanted to dishonor me, and I cried out, and he left. Y el esposo, And the husband, pues le tuvo que creer, well, porque he ¿qué had más? to ¿A quién le va a believe his creer? ¿A la wife. mujer o a él? Who would Obviamente he a la believe? mujer. Obviously to his wife. Pero José no reclama. But Joseph did not complain. Mis hermanos, Brethren, ¿por qué Dios permite why is it that God esa allows situación? those En situations? Isaías dice, Isaiah says, yo soy el que creo la adversidad y la paz. I am the one that creates adversity and peace. ¿Por qué José tenía que ser movido de la casa de Potifar ya? Porque ya estaba perfeccionado, ya estaba exaltado, ya estaba sobre todo. Y Dios crea esa situación, esa adversidad, para que él sea expulsado de ahí y moverse a otra autoridad mayor. Eso es lo que está pasando. Dios permite esa situación. ¿Acaso Dios no sabía? Sí sabía. Usó ese vaso para crear esa situación. Viene el esposo y lo lleva a la cárcel. Pero José
But Joseph no está amargado. is not bitter. Y quiero que vean, la palabra dice, The word says se fue de su amo he left from his Lord porque ya estaba exaltado because he was already exalted. y ahora va a llegar a la cárcel. And now he arrived to jail. Veamos en el 39, 19 y 20. 39. Mire lo que verses dice. 19 to Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Oh, ¿cómo ve usted? How do you ¿Quién see? controla la vida de Who José? controls the life of ¿Es Joseph? José? Is No, it José no Joseph? tiene voluntad. Joseph doesn't have Tiene will. voluntad, pero no la está He has haciendo, a la de will, él. but he's not exercising Está it. bajo autoridad. He's under authority. Solo estaba haciendo a su amo. He's only obeying his Lord. La mujer le quiso aquello y él no obedece, obedece a Dios y eso lo lleva a la cárcel. And that took him to jail. ¿Es Dios? Is Sí, it es God? Dios. Yes, it's God. Y ahora lo está llevando con otro nivel de To autoridad. another level of authority. Y dice, And it says, someteos. submit En una parte dice a vuestros amos, to your Lord cuando eres un empleado. when you're an employee. Y después dice, And then it someteos a says, toda autoridad submit superior. to all authority Ahorita over José you. va a una autoridad Now superior. Joseph is going to another authority over him. ¿Qué está haciendo Dios con él? What is God doing Él with no es them? consciente de lo He's que le not está pasando, conscious of what's happening to him. pero Dios sí. But God is. Dios lo está perfeccionando God en is making him obediencia. perfect in Qué obedience. maravilla de hombre, hermano. What a marvelous man. Y lo lleva. And he takes En el verso 21, verse 21. cuando llegó a la cárcel, pero Jehová estaba con José. Seguía Dios con José, God porque continued Dios to be no with deja a Joseph los because God humildes. doesn't leave the Dios deja a humble. los soberbios. He leaves the Dios se aleja proud. de los que no obedecen, Separates from the ones that disobey. pero vive con los But que he obedecen. lives with the ones that obey. Y Jehová estaba con And José the Lord was with Joseph. y le extendió And he misericordia extended mercy. y le dio gracia en los ojos del jefe de And la he paid cárcel. grace. Otro rango de autoridad. Another range of authority. Otro rango. Another range. José tenía que ser bendición porque Dios le He había had to mostrado be la a blessing visión. because God had shown Y him tenía the que hacerse vision. bendición He a had to través de become las a blessing autoridades. through the authorities. No se puede ser bendición You sin cannot sometimiento, be a mi amado. blessing without submitting to authority. Eso no es real. That is, Se perfecciona uno con la autoridad. we're perfected with authority. El 22. 22. Y ya que está ahí en la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿Quién es este José? Who is this Joseph? Es un hijo He's a son que fue perfeccionado en su that was casa. perfected at Es un home. esclavo que fue He's a entrenado slave con su that amo. was trained with his Lord. Y ahora es un preso, And now he's a sin prisoner voluntad otra vez, without will again para perfeccionarse. to be perfected. Hermano, Brethren, en obediencia. in Y obedience. todo lo que él hacía. And everything 23. he did, 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él, José, hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos amados, Brethren, yo me pregunto, I ask myself, ¿por qué yo he batallado tanto en mi vida? why have I battled so much? Porque no supe estas Because cosas. I didn't know these things. Pero hubiera sido hermoso haberlas sabido, But it would have been beautiful to have known them, haberlas entendido to have understood them, y haberse podido someter. and to have been able to Y submit tomar la and bendición take de the cada blessing autoridad con of la each que nos authority relacionamos. of whom we relate to. Ellos tienen nuestras bendiciones. They have our blessings. Nunca te alejes de ellos, Never las separate pierdes. from them because you lose Ellos them. las tienen. They have them. O Dios las tiene en ellos. God has them in them. Y tú las agarras cuando te And sometes. you ¡Pum! grab them when you submit.
Mira, hermano, qué Dios más Look, maravilloso. brethren, what a marvelous God. Ahora observe esto, hermano, por favor. ¿En dónde estoy, Jesús? Leí hasta el 23, ¿verdad? José está exaltado en la cárcel, hermano. Is Joseph exalted in the Está prison, sobre brethren? todo otra vez. He's over everything again. ¿Por qué está? Why? Dios le puso gracia delante del jefe, Praise hermano. before Era el manager otra master there. vez. He was the manager again. Es una bendición ese hombre, hermano. It's a blessing, this man. Es una bendición. He's a blessing. Dios ya hizo una bendición a ese hombre. God made this man a blessing already. Pero no todavía. But not yet. La bendición que debe llegar a ser. The No blessing, todavía la potenciación total the total de lo que Dios puede hacer en blessing un hombre. that God can do in a man. Y observa, hermano mío. Observe Voy al verso, ¿a dónde estoy? El 40. verse 40. Dios crea las circunstancias adversas, ¿verdad? God creates the ¿Qué sucede en la situation. cárcel What happens in prison? con José? Él está bien, está exaltado. He's okay, he's exalted. Pero observa, mientras José está en la cárcel, Dios hace una maravilla. God makes something En el wonderful. palacio del In faraón, the palace of the Pharaoh, Dios crea God circunstancias creates situations adversas adverse y paz. Y el copero y el panadero hicieron algo medio raro. and the Y el servants faraón of the se dio Pharaoh cuenta. did something Los that puso was en la good, cárcel. and he placed them in the prison. Y estuvieron en la cárcel And they were in donde the prison José estaba. where Joseph was. ¿Ves? Dios puede hacer que las circunstancias sean favorables a aquel que se humilla. Dios está creando aquello por José. Porque Dios está con José y Él tiene un plan con José. Dios creó aquello. Y allá vienen aquellos hombres. Y el carcelero dijo, atiéndelos tú. Y un día los encontró todos tristes. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Se ven tristes. Dijo, es que tuvimos un sueño y no hay quien nos lo interprete. Él estaba feliz. Dijo, ¿y no son de Dios los sueños? Contádmelo. Y se lo contó. Usted lo sabe. El copero dijo, tuve un sueño y vi 3 copas o 3 racimos de uvas y cosas que usted ya sabe. Y le dijo José, los 3 racimos de uvas son 3 días. Grapes are 3 days. Después de 3 días, Faraón te va a restaurar en tu posición. Pharaoh will restore your position. Y así fue. And it happened. Y José le dijo al copero, And Joseph told the cupbearer, no te olvides de mí don't forget cuando me estés con el faraón. when you're before Pharaoh. Dile de mí Tell him of que estoy me, en esta cárcel that I'm here y que yo no he hecho nada malo. and I didn't do anything Es la wrong. única vez que le dice eso. It's the only time Nunca that he más volvió a says decir that. José nada. Never again did he say anything Pero else. Dios le borró al hombre 2 años. But God Nunca le erased contó al faraón from aquello. the man's mind 2 years. Ya era tiempo de exaltarlo de It was ahí con time el jefe to de la exalt cárcel. ¿Y him. qué hace Dios? And what does God do? Crea He circunstancias creates otra vez. circumstances again. Isaías 45. Isaiah 45. 45, el verso donde estoy, Jesús. 6 y 7. Ahí dice que Dios crea circunstancias adversas y la paz. Ahora, cuando ya está, hermano amado, cuando ya es tiempo de exaltar a José en la cárcel, Dios crea un problema, no problema, pero le da unos sueños al faraón. Esta vez toca al faraón y le muestra 2 sueños. Uno, que ve 7 vacas gordas y que luego después salen 7 vacas flacas y se comen a las gordas. Despertó y se volvió a dormir. Y vuelve a soñar que 7 espigas gruesas y con mucho fruto. Y después unas delgaditas vienen y se comen a las bonitas. Y nadie le pudo interpretar su sueño. Y estaba preocupado. Dios crea las circunstancias. En ese momento se acordó el copero. Oh, dijo, me acuerdo de mi maldad, que un hombre que me dijo aquello, dijo, un hombre hebreo que está en la cárcel, me reveló mi sueño. Y dice que lo mandaron traer así.
Rápido lo sacaron de la Quickly, cárcel. they took him out of jail. ¿Cómo lo sacó Dios de la How did cárcel? God take him out of jail? Por una necesidad del faraón. Because of a need Que from solo él Pharaoh podía hacer that eso. only he could do. La revelación The revelation. le pertenece a Dios. Y para belongs los to humildes, God. ¡pum! And he uses the humble. Dios God agarra grabs del polvo from the dirt al humilde the humble. y lo exalta And he exalts him sobre todo, hermano. over everything. Esa es la brethren. obra That is perfecta the de perfect Dios work of God en un ser humano in a human being que le cree. that believes him. Eso es Dios, hermano. That is God. El verso, no lo voy a leer porque es mucho, pero cuando llega José When Joseph arrives y le revela el sueño, and he reveals the dream, es el 41 que creo que es del 8. Voy al 8 a ver si estoy ahí. Hermanos míos, por favor. ¿41 qué, hermano? Ok. Dice, 41:15. y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Mira, hermano, Look, brethren, humilde, ¿verdad? humble, right? No está en mí. It's not in me, he Es said. Dios quien dará respuesta. It's God who Ve gives cómo the los answer. rapiditos saca a You see Dios how quickly a la he luz brings delante out de God cualquiera. to the light before anyone. Rapidito, no soy yo, es el He said, Señor. "It's not me, it's the Dijo, Lord." no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Entonces Faraón dijo a José en mi sueño y le dijo todo lo que ya dijimos. Pero quiero que note cuando ya lo interpreta, When he interprets it, 25. Entonces respondió José a verse Faraón, 25, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Yo veo aquí, hermano, I see here, brethren, que Dios está exaltando a José that God is exalting ante el Joseph faraón. before Pharaoh. Era la cúspide. It was the greatest. Todo lo que empezó con su padre, Everything that started with his father, con Potifar, Potiphar, con el carcelero, the men in prison. ahora va con el faraón. Now he goes with Pharaoh. Y Dios lo está poniendo por encima del faraón. And God is placing him over Pharaoh. Porque Dios cuando exalta, Because God, when he exalta hasta lo he sumo, exalts to the highest. hasta lo máximo. To the highest. Porque la gloria de Dios se ve Because the en un glory of humilde, God is seen es in a cuando humble person when Dios potencia esa vida hasta lo God sumo. makes them capable till the highest. A Jesús lo exaltó hasta lo Jesus, he sumo. exalted ¿Qué him significa to hasta the lo sumo? highest. What does it mean? No hay nadie más There's arriba no de one Él. else higher than him. ¿A dónde nos lleva la humildad? Where does humility take us? A la To exaltación the exaltation dada por Dios. given by God. Allí es donde nos lleva la obediencia. That's where hermanos. obedience takes us. Esto no es una religión, This is not a religion. es una relación. It's a relationship. Es algo maravilloso. It's marvelous. Y dice, ¿en dónde me quedé, mis hermanos, por favor? ¿Cuál? Ahí. Y al suceder el sueño de Faraón, 2 veces significa que la casa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Ahí pone Dios a José en alto. Ahora note, No, no. yo lo veo como la cherry, I hermano. see this like the cherry. Mira, cualquiera hubiera dicho como, Anyone would ya say, estoy aquí, like, pues yo nomás sé "Oh, esto. Entonces I'm here, me so tienes que hacer un now espacio en tu you have to palacio make a aquí. space for me in your palace." No, No. mira lo que le dice. Look what he ¿En says. cuál me quedé? 33. Por tanto, 33. dice, provéase Faraón de un varón prudente y sabio. No estaba deseándolo él, eso para él. He wasn't desiring this for him. Provéase a un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto.
haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de gran abundancia. Que les quitara una quinta parte de la producción a todos para almacenarla durante los 7 años de abundancia. Son instrucciones que solo Dios le está dando a José. Pero eso le está pasando al faraón. En ese momento, Dios está poniendo por... ¿Sabe que una parte, cuando se revela José a sus hermanos, le dice a sus hermanos, Dios me ha puesto por padre de Faraón? Dios me ha puesto por padre de Faraón. ¿Quién es un padre? El proveedor. The one that provides, El que ve, the one that sees, el que protege. the one that protects. Y si era cierto. And it was true. Dios hizo de este God hombre did of this una man gran bendición. a great blessing, No solo para sí, not only for himself, para los egipcios, but for the Egyptians, pero también para sus but propias also familias. for his relatives. Es una maravilla, It's a hermanos, marvelous thing, brethren, ser ejercitado en la to be obediencia. exercised into obedience. Yo te animo que nunca I huyas de la encourage you autoridad that you never que Dios run te ha from dado authority that God has o que Dios te ha given to puesto you, en cualquier that God has lugar donde placed estás. over you wherever you Y are. cada vez que te And relacionas every debes time decir, you relate to them, mándeme. you need to say, yes, sir. Generalmente no quieren ya porque Generally, están they don't cansados. want to because Aunque te they're tired. canses, Even if you siempre are, da always más. give more. Porque te Because perfeccionas you're perfected más even more. mientras otros se retraen. While others retract, Tú debes avanzar you need to advance hacia la perfección en la towards the obediencia. perfection in obedience. Cuando ya seas perfecto, When you're perfect, Dios te moverá God will move you y te pondrá en el siguiente punto donde and Él quiera place you ponerte. in the next place that you need to be. Dios exalta la humildad. God exalts the humility. Entre más amamos a Cristo, The more we love Christ, más nos humillamos y obedecemos a nuestras autoridades. the more we humble and obey to our authorities. Esto es lo que nos perfecciona en obediencia como hijos de Dios. This is what makes us perfect in obedience to God as His children. Y así, In this way, más pronto terminamos las obras we finish our works que Dios nos preparó faster that God prepared for us. y más pronto viene la exaltación. More quickly, the exaltation comes. Hermanos, Brethren, benditos sean los que tienen la autoridad. blessed be those Benditos that los que have entiendan authority, eso. and blessed be for those that understand it. Jesús se tardó 3 años y medio en la Jesus tierra, took hermano, 3.5 years on para earth ser exaltado. to be exalted. Hermano mío, que Dios nos ayude. May the Lord help us.